Muy buenas, bienvenidos a este programa especial, una tertulia en la que voy a introducir a unos invitados, unos amigos que vienen a vernos en este día, porque esta casa está abierta, tenemos las puertas abiertas, nos gusta tener personas que vengan a contarnos sus proyectos, su visión y sobre todo la visión del reino. Y hoy vamos a hablar de visión del reino porque quiero introducir a un ministerio que es ampliamente conocido en el mundo evangélico, pero también en el mundo, en la sociedad, porque el ministerio Billy Graham, que es el que vamos a hablar hoy, es un ministerio que tiene una repercusión mundial, con un alcance en la sociedad, sobre todo norteamericana, pero en todo el mundo. Ahora vamos a hablar un poco de este ministerio y también de la extensión del evangelismo en la web, online, o lo que decimos en línea, en castellano, y para eso hemos traído al programa a Marta, bienvenida. Muchas gracias. Marta Cedeño, que es la directora de este programa del Ministerio Billy Graham Online. Sí, muchas gracias. En el mundo latino, en el mundo hispano. En el mundo hispano, sí. De verdad, muchísimas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Es un placer. Bienvenida. Luis Mancilla es gerente de los voluntarios, de la parte de voluntariado. Ahora vamos a hablar qué importante es el voluntariado. Bienvenido. Claro, gracias por tenernos. Acabamos de llegar hace un par de horas. ¿Estáis con el jet lag un poquito? Un poquito, pero bendecidos. Qué bueno. Bienvenidos, esta es vuestra casa. Gracias. Conocemos el Ministerio Decisión en España, que es la extensión, ¿no?, de la organización Billy Graham en España. Yo personalmente, desde que era un niño, las primeras campañas que se hacían por satélite en los años 80, fuimos impactados en España. En aquella época el mundo ha cambiado en lo tecnológico, pero no en lo principal. No, y aún más importante, la misión sigue. La gran comisión sigue vigente. Eso no ha cambiado en lo mínimo, y nosotros como el pueblo de Dios estamos llamados a llevar ese mismo sentir que tuvo nuestro maestro, que dice que cuando él vio a la multitud sintió compasión de ella. Y de eso se trata todo lo que hacemos. Ese es el corazón de la Asociación Evangelística Billy Graham, que, como tú decías, en esos años, hace 70 años, se hacía de una forma, una proclamación del Evangelio, se convocaba una gran reunión y el reverendo Billy Graham, con esa autoridad dada por Dios, señalaba con el dedo así, decía: tú necesitas de Dios, y la gente respondía. Seguimos haciendo eso hoy, día por día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora me vas a contar más acerca de eso. Sí. Porque hace poco tuvimos aquí también un invitado que trabajó en la radio en los años también 60 y 70 con el reverendo Billy Graham, y le hablaba del salto de las carpas a la radio y esa pequeña esto no es lo mío, ¿no? El mundo de la radio no es para mí. Y podríamos decir lo mismo, ¿no? Hemos pasado una pandemia en que las iglesias han estado cerradas y muchas iglesias decían: no, el mundo online no es para mí. Y fíjate por dónde era la única manera que han tenido las iglesias para poder difundir el mensaje, ¿verdad? Sí, exactamente. Sentimos que el Señor, en su soberanía, nos ha estado preparando para esto. Y lo bueno que resultó de esta crisis mundial fue que pudimos ver la necesidad que antes como que no se veía así tanto, porque la gente siempre ha estado en línea. Y nuestro ministerio, específicamente evangelismo por internet, tiene 12 años de estar activo, y siempre ha habido gente buscando respuestas a las preguntas espirituales, pero después de la pandemia fue una explosión. Claro. Y nosotros, nuestro equipo, ahí estuvimos trabajando sin parar porque la necesidad estaba ahí. Y ha sido un cambio sorprendente, y los frutos después te cuento. Sí, vamos a hablar de números, vamos a hablar de estadísticas. Para empezar, cuéntame, ¿en cuántos países, en cuántos idiomas están los webs de este ministerio? Si tenéis un número, igual ni sabéis la cantidad de países o el número de países. Sí. Bueno, voluntarios hispanoparlantes tenemos en 11 países. Ahora, el proyecto de discipulado y evangelismo en internet está en 7 idiomas, por la gracia de Dios. Estamos hablando inglés, español, portugués, árabe, mandarín, ruso. Esto fue antes de la guerra de Ucrania y Rusia. Por la gracia de Dios, el Señor puso en el corazón traer este nuevo idioma, el lenguaje, y para los sordomudos, que viene siendo el de señas, sign language, que le decimos en inglés.
Y como paréntesis, bueno, sabemos que el ministerio de Billy Graham empezó con esto de las pancartas, de las campañas evangelísticas, y conforme fueron pasando los años, por la gracia de Dios, a la vanguardia, ¿no? Venía la radio, la prensa, el periódico, la televisión, y ahora en día, bueno, es esto del internet, de lo que es en línea. Hace 30 años, el reverendo Billy Graham en Ámsterdam, en una conferencia de evangelismo, él decía: llegarán los años donde tendrán en las puntas de sus dedos artefactos de tecnología. Esto fue algo impresionante porque en ese tiempo, en 1983, no sabíamos que iba a hacer este impacto del internet, vaya. Ahora no nos lo podemos despegar de las manos. Exacto. No somos capaces de despegarnos. Sí, Una cosa que es impactante, y bueno, todos los que hemos estado en campañas, en eventos, yo he podido estar en Barcelona con Franklin Graham, escuchando, y vemos el movimiento masivo de personas que pueden incluso aceptar al Señor en un momento, sobre todo, donde se mezclan muchas emociones, donde hay mucha, digamos, impacto. ¿Qué pasa después? Y es algo que me gusta, que hemos hablado antes de la entrevista, ¿verdad? El trabajo de seguimiento, y no solamente un impacto de primeras o emocional, sino que se trabaja en lo que viene después, ¿no? Háblame más de ese trabajo que involucra voluntarios, que involucra iglesias locales. Por favor, desarróllame esto. Sí, y bueno, lo primero que quiero compartir, y sé que estoy hablando, predicándole al coro, como se dice en inglés, pero cuando una persona acepta a Cristo, ese recién nacido espiritual necesita cuidado inmediato. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un enemigo que está buscando la manera de venir a robar y a destruir esa cosecha que se ha dado. Entonces, en los años cuando se hacían las campañas, y todavía lo que hace Franklin y ahora está haciendo su hijo Will Graham, se preparan a creyentes maduros, personas que conocen al Señor, que han tenido experiencias sólidas en Cristo, que conocen la palabra, se le dan una capacitación, unos entrenamientos, y entonces a la hora de hacer el llamado y la persona recibir a Cristo, esa persona viene y los acompaña para orar con ellos, para aconsejarlos, para darles ese cuidado inicial. Después entonces, claro, está el cuidado en una iglesia, porque la asociación reconoce que nuestra misión es el evangelismo, no el discipulado. Entonces, en nuestro mundo es una conexión que comienza en línea. Hay diferentes métodos, hay diferentes páginas en el internet y diferentes formas en las cuales la persona ve el mensaje del evangelio, la proclamación. Cuando comienza a interactuar con uno de nuestros voluntarios, ya sea por Facebook Messenger o en WhatsApp o por email, correo electrónico, el voluntario que ha sido capacitado puede comenzar a tener una conversación mucho más profunda. No hablamos de un bot, no, ni del chat GPT, no hablamos de la inteligencia artificial, hablamos del voluntario. De un voluntario, y no estamos hablando de un encuentro un domingo en una iglesia, que una persona pasa y se conmueve y alguien ora por ellos y bueno, fue un placer conocerte y hasta allá. Lo lindo de esto es que esta conversación puede seguir, y de hecho hay conversaciones que tienen meses. Claro. Y qué oportunidad tan hermosa que el Señor le da al voluntario de ver lo que hay en ese corazón. Qué bueno. Y de poder orar por él, entiendo que darle un seguimiento, ¿no? Y para eso Correcto. preparáis a este voluntario, ¿no? Sí. Y prácticamente el modelo es como si fuera una cruzada digital. ¿Por qué? Porque 25,000, 27,000 personas diariamente están visitando nuestros sitios web. Y bueno, nosotros tener a estos voluntarios listos para poder, como decía Marta, no solamente estar ahí, sino escuchar, ministrar, caminar con ellos para eventualmente conectarlos a la iglesia local. Para muestra un botón, como decimos aquí, hemos hablado de la conexión. Una de las pandemias que asolan, por lo menos España, con más de 4.000 suicidios al año en nuestro país, que se sepa. Tenemos un ejemplo y un testimonio impactante. Me habéis traído un vídeo, una mujer, se llama Ana María, que ha sido, bueno, cuéntame, antes de ver el vídeo. Esa fue una historia impactante, y así que antes de ver el video busca
un pañuelo porque lo vas a necesitar. Te lo estamos avisando. Ana María estaba enfrentando una situación muy difícil en su vida, en su matrimonio, económicamente, de todo. O sea, había llegado al punto en que ya no encontraba salida y no le veía, la vida había perdido su sentido y su propósito y decidió quitarse la vida, pero no sabía cómo. ¿Y qué hacemos cuando no sabemos algo? ¿A dónde vamos? A San Google. Google. Entonces entró a Google y escribió cómo me quitó la vida. Lo que sucede es que nosotros pagamos por palabras claves en Google para que cuando alguien hace una búsqueda como la que hizo Ana María, uno de los primeros resultados en Google fue a nuestra página pazcondios.net. En esa página ella vio el mensaje del Evangelio, vio unos videos y en la parte de abajo había una burbujita para poder conectarse con uno de nuestros voluntarios. Hizo clic y comenzó una conversación y ahí fue como Dios comenzó a obrar en esa vida. Ana María ya tenía, se había propuesto acabar la vida y como verán en el video, el Espíritu Santo fue que vino y obró y aclaró su mente y pudo revelar a Cristo como Salvador. Y lo valioso que es la vida y lo importante que el precio que Dios ha pagado por la vida de Ana María. Sí. Pues si os parece bien, vamos a ver y a escuchar lo que estéis en la radio, este vídeo, y enseguida volvemos. Jesús me rescató de una muerte segura. Me arrebató de las garras de mi enemigo. A mí Dios me dio la convicción de un pecado muy grave que iba a cometer: quitarme la vida. No encontraba ayuda en ningún lado, no sabía dónde recurrir. Y lo único que pensé, ¿qué pintas ya aquí? Nadie te quiere, nadie te ayuda. Jesús me llamó. Mi vida ha cambiado radicalmente. Jesús ha cambiado mi vida radicalmente. Y sé que puede cambiar la de cualquiera. Yo ya llevaba mucho tiempo con la idea de quitarme la vida, porque yo no veía solución, no deseaba vivir. Es duro recordarlo. Tenía muchísimos problemas de pareja, familiares, económicos, laborales. Y ya tenía escrita una carta de despedida para cada miembro de mi familia. Es que no quería nada más, no me importaba ni mi hija, ni mi madre, ni mis hermanos. Lo pasé muy mal, pensé en ahorcarme, me corto las venas, me pongo delante del tren, cojo el coche y me tiro por un puente. Tenía claro que quería hacerlo. O sea, yo quería morirme sin fallar. Quería que fuera algo rápido, ¿vale? Que nadie pudiera ayudarme, que nadie pudiera rescatarme, que nadie pudiera salvarme. Y entonces pues me metí en internet y pensé, como en internet hay de todo. Y entonces yo busqué maneras para suicidarte. Cuando ya estuve a punto de apagar el ordenador, allí me apareció aquella burbujita en el rincón que me llamó la atención, que no sé ni cómo la vi. Bueno, hoy sí que sé cómo la vi, porque Jesús me cogió mi cabecita y me dijo, mira ahí. Y cliqué esa burbujita. Y ahí había un angelito, una voluntaria de pazcondios.net, que fue la que Dios usó para salvarme la vida. Y estuvimos conversando, estuvimos hablando. Tengo que decir que mi encuentro con Dios fue fascinante. Al orar, al entregarle mi vida, al mostrarle el arrepentimiento de todos mis pecados, sentí una paz. Es que yo jamás había sentido algo así. Al sentir esa paz, esa tranquilidad tan inmensa en medio de tantísimo sufrimiento, le di por primera vez en mi vida gracias a Dios. Yo antes era una persona que cuando me sentía atacada por alguien contestaba con muy malas palabras. O sea, era una persona vulgar hablando. Hoy oro por esas personas que me hablan o me tratan mal. Yo antes jamás perdoné a las personas que me lastimaron. Nunca los perdoné. Hoy ya los he perdonado a todos y los pongo en oración.
Dios ha hecho un cambio muy grande en mí y aunque aún hoy tengo carencias, hoy ya no me angustio, porque sé que todo está en sus manos y que todo obra para mi bien y para su gloria. Yo ya no soy la Ana que era antes, ni muchísimo menos. La gente que me conoce bien han notado un cambio tremendo en mí. Me dicen, Ana, es que no eres la misma. Es que miro arriba y digo, gloria a Dios. Conocí a los que hoy son mis pastores. Me sentí como una niña que no tiene padres y te adoptan y te lo dan todo. Me he sentido cuidada, protegida. O sea, me han dado una confianza tremenda. Estoy como en mi casa, mejor que en mi casa. Me bautizo porque creo que ha llegado el momento de decirle al mundo que he decidido por mí misma seguir y servir a Cristo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Bien, vemos este vídeo tan profesional y tan bien realizado, traído por Decisión, en el que hemos visto este testimonio, ¿no?, de esta mujer a punto de suicidarse, como Dios se interpuso en su camino y pudo rescatar, ¿no?, como decimos, un tizón del incendio. Como caso de Ana María, tiene que haber muchos casos, hemos puesto nombre, apellidos y cara a una historia, pero son muchas historias, ¿verdad? Sí. Luis. Muchas historias. ¿Qué te dicen los voluntarios, Luis? Que tú hablas con los voluntarios. ¿Qué te transmiten? ¿Qué feedback tenéis de...? Sí, la verdad, hemos visto una demanda con conversaciones en crisis, efecto pospandemia. Claro. Porque la pospandemia es real. La cuestión de la incertidumbre con la economía, en lo espiritual, matrimonios estirados, abusos domésticos, y la lista sigue. Y ha sido una realidad. Hemos tenido casos de todo tipo, niños, jóvenes, adultos, pastores, líderes, desde con pensamientos de suicidio, como ya al punto de hacerlo. Tenemos el caso de un pastor que, bueno, vino la pandemia, su esposa y su matrimonio al suelo, cuestiones de adulterio, la iglesia cayendo, y él decía, yo por muchos años di consejería matrimonial y caminé con un doctorado en aparentar, porque somos como el payaso. Me encanta cuando él dice, a veces somos como el payaso, que por fuera sonreímos y entretenemos o animamos a la congregación y por dentro nos estamos muriendo. Entonces llegó un punto donde él decía, yo ya sabía cómo, tenía un tanque de gas en mi habitación, cerré puertas, ventanas, puse toallas. Y bueno, dijo, a lo que yo levante el gatillo, la válvula, caigo en un sueño profundo. El hombre no pudo dormir por 3 días, decía él, no sé qué era. Y cuando cayó en esa depresión masiva, en su celular, él empezó a ver algunos videos y sabemos cómo Dios intervino, que cayó en una de nuestras plataformas. Le empezamos a ministrar, a animar, a escuchar, a cuidar, pero llegó una desesperación que lo conectamos con la iglesia local. Fue tan intenso que se le pudo mandar pastores a su casa tocándole la puerta. Pastor Carlos, por favor, no se quite la vida, Dios no ha terminado con usted. Y por otro lado, conectándose en redes con nosotros, con una de nuestras voluntarias, y ella hablándole del amor del Señor, de esperanza, de cómo Dios aún dentro de los desiertos ama a su gente, ama a su pueblo. Y él decía, no puedo con tanto amor. Entonces llega a él después de días a una convicción y una realización de sanidad en el Señor, donde ahora dice él, yo sé que Dios ha cuidado de mí para yo poder traer este consuelo. Como la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, que el Dios de todo consuelo, cuando recibimos el consuelo, no es para abrazarlo y quedárnoslo, sino darlo a los demás. Claro. Y él dice, ahora siento que Dios me está usando en muchas iglesias, en muchos lugares donde me invitan y me dicen, pastor, puede compartir su testimonio y puede animar a otros pastores. Y dice, por la gracia de Dios, a través de las redes sociales, empezó esta sanidad.
Qué increíble, ¿no? El testimonio vivo, ¿no? En una persona es cuando nos sentimos identificados, ¿no? La persona que ve, conoces. ¿Cuántas personas se van a sentir identificadas con Ana María ahora que han visto ese testimonio? La vida es muy valiosa, Dios le ha dado un valor increíble a la vida, ¿no? Y a veces, con tanta muerte a nuestro alrededor, la pandemia, las guerras, banalizamos un poco, ¿no? Desvirtuamos el valor de la vida, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Es que el espíritu de la Iglesia sea luchar por intentar salvar una vida, ¿no? Y los judíos dicen, si salvas una vida, salvas el mundo. Y Cristo murió por todos, pero murió por cada uno de nosotros. O sea, que solamente una vida ya merece la pena, ¿no? Claro, claro. Y una de las cosas que más me conmueve siempre que veo el video de Ana María es que ella habla de esa paz que sentí. Es que sentí una paz, dice ella. Y eso es lo que la gente carece. Eso es lo que lleva al desánimo, que se convierta en una desesperación y en un no puedo más. Lo que Cristo nos ofrece es salvación y vida eterna, pero también fortaleza. Y como tú decías, consuelo y paz en mi mente de que vengan las tormentas que vengan a mi vida, porque de eso no se escapa nadie. Yo cuento con la presencia misma del Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, lo que también vemos es que hay personas que han pasado toda una vida en una iglesia. Sea una iglesia protestante o una iglesia católica, han pasado toda la vida en eso. Sin embargo, aún no han experimentado la paz que mencionó Ana María. Algo falta, porque no se trata de ir a la iglesia, no se trata de ponerte la careta, se trata de llegar al punto en que tú realmente reconoces quién es Cristo y le rindes las riendas de tu vida a Él. Entonces, en nuestro ministerio no solamente estamos hablando con personas que no conocen del Evangelio, son personas que vienen y dicen, yo crecí. Acabamos de revisar una conversación de un señor en un país en Latinoamérica. Entró por WhatsApp y dicen, estoy desesperado, necesito ayuda, pero no puedo hablar ahora. Solo necesito que por favor alguien me atienda en X momento. La voluntaria le respondió inmediatamente, le dice, sí, mira, fíjate qué pena, no puedo, pero ¿qué tal si mañana a X hora nos volvemos a juntar aquí a la misma hora y en el mismo canal? Al día siguiente, él manda el mensaje, ok, aquí estoy, ¿estás aquí? Comienza la conversación. Él creció en un hogar cristiano. Padres que son líderes en una iglesia. ¿Qué pasa? Después de ella indagar y tratar de averiguar qué es lo que te tiene tan mal, resulta que tiene doble vida. Tiene su familia, tiene su pareja, tiene sus hijos y tiene una vida homosexual. Y nunca se lo ha dicho a nadie. Y dice, estoy a punto de enloquecerme. Y entiendo que estoy mal. Reconozco que debo cambiar algo aquí. No sé qué, esta mentira, esta doble vida, de que de este lado me aparenta una cosa y de aquel lado otra, ese peso estaba acabando con él. ¿Y cuánta gente no estamos así? Tenemos ya sea tal vez no sea una doble vida, tal vez no le estás mintiendo a tu pareja, tal vez no te estás robando nada en ningún lado, pero hay algo en tu vida que quisieras cambiar y te sientes impotente. El amor de Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo es que nos fortalece y nos permite hacer esos cambios. Entonces, el ministerio en línea no es solamente Juan 3:16. Es aconsejar y ayudar a otras personas. Además, es una manera de llegar a las personas que quizás jamás entrarían en una iglesia, no irían a un evento evangelístico, quizás agarraron una vez un flyer, un tríptico, algo, alguien le dio un papelito y lo tiró a la papelera. Sin embargo, ¿no? Dios utiliza ese momento de oscuridad, de desesperación para mostrar la luz. Nos han enseñado que la religión viene a condenar, a culpar, a castigar, y nos enseñan un Dios rencoroso, malvado, justiciero. Hemos hablado de la paz
hemos hablado del amor, del perdón. Eso es lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y nos tienen engañados. Esta sociedad nos tiene engañados. Sí. Porque piensa que Dios viene a prohibirte las cosas, a castigarte cuando te equivocas. Y dice, no, si yo lo único que quiere Dios es comportarse como un padre con su hijo, ¿no? Sí. Y es increíble cómo cuando lo que hemos visto en el testimonio de Ana María era esa paz, ese peso. Venid a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, ¿no? Ese es el Evangelio. Y una de las ventajas que vemos es que no tenemos frontera. Esto del Internet, claro, de discipular, ministrar, no existe aduanas, no existe si hay un retén o si hay algún obstáculo ahí, o por la gracia de Dios. Y como decías tú, hay gente que jamás va a pisar una iglesia por primera vez, o tal vez pisó una iglesia legalista, lo que compartías, la ley, religión, y dicen, si eso es Cristo, no quiero nada con el cristianismo, y llegan aquí, que sabemos que muchas veces a través de redes sociales en texto la gente abre sus corazones, porque es anónimo, es como, bueno, es entre tú y yo, y Dios usa esas situaciones de una manera tan sobrenatural, como decía Marta, que los voluntarios van indagando, preguntando, discerniendo si hay una ruptura, hay una cicatriz, hay algo cuarteado, porque al final del día sabemos que es el Espíritu Santo el que trae convicción, el que trae sanidad, y es eso, caminar con el visitante. ¿Habéis conectado alguna vez al voluntario con la persona o no? La protección de datos no lo permite. Sí, queremos proteger a lógico, todos, al voluntario y al visitante, pero sí han habido algunas, se han hecho algunas excepciones, algunas veces. Por ejemplo, Ana María pudo conocer a la voluntaria que la llevó a Cristo, así que fue un momento... Imagínate. Pero sí, es curioso, no es curioso, es como Dios obra. Sí. Porque lo que también estamos viendo es que el visitante viene con su problema, sea cual sea la situación, la crisis que está pasando, y de alguna forma se conecta con un voluntario que precisamente el Señor le sacó de eso o tiene experiencia con eso. Te digo, cuando revisamos y vemos lo que está pasando, lloramos. Claro. Dándole gloria a Dios. Tenemos una voluntaria en México que es ciega y ella es guía de discipulado y usa un programa en su computadora que le lee todo lo que la persona dice y puede dictar. Entonces me dicen, Marta, es que es como que el Señor me manda a todo el que tiene autopena y anda buscando a alguien que le pase la mano y diga, ay, pobrecito, no. Entonces el Señor me lo manda a mí, y cuando se comienzan a quejar y pobrecito y mi vida, no me puedo aguantar, tengo que decirle, mira, espérate un momento. Tú estás hablando con alguien ciega. Entonces es maravilloso lo que Dios está haciendo en este ministerio. Y si hay alguien que está escuchando, que sepa que hay espacio, hay lugar para ser parte de lo que Dios está haciendo en línea. Y eso que dice Marta es tan real que es de cierta manera un llamado a misioneros virtuales. Claro. ¿Por qué? Porque pues eso estamos llevando la misión Mateo 28 a través de redes. Y es como en el caso de esta voluntaria, no puede decir ella, no, yo no puedo. Claro, es una situación especial, pero aún así, porque sabemos que hay gente que está limitada por situaciones externas y aquí se le provee estos contextos de poder servir. Claro, es que además tenemos que estar activos, ¿no? Como hijos de Dios tenemos que ser proactivos, tenemos que ser partes del reino, ¿no? Y creo que es una oportunidad. Luego me vas a hablar del voluntariado, vamos a ver un vídeo también de los voluntarios, me vas a explicar cómo funciona y cómo se puede llegar a ser voluntario de este movimiento. Pazcondios.net es la web que estamos trabajando en España, también en otros países que de habla hispana, ¿o es un poco solamente para España? Háblame. Sí, no, bueno, pazcondios.net es el sitio web principal donde se da la proclamación del Evangelio. Un mensaje muy sencillo, unos pasos a seguir
para entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y que Él es la respuesta. Pero también hay otras páginas de aterrizajes, hay cuentas en Facebook y en otras plataformas de redes que han sido diseñadas específicamente para llamar la atención de ciertos grupos de personas. Pero todos llevan al mismo mensaje. Por ejemplo, tenemos una página de aterrizaje que cuando alguien comienza y se mete en Google y pregunta si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué existe el mal? Nuestra página es lo primero que sale ahí. Entonces, damos una pequeña descripción sobre el tema que la persona le interesa, pero después lo llevamos a conectarse con un voluntario. Entonces, pazcondios.net está accesible globalmente. Es la página que tiene como ya más de 10 años. Wow. La gente ahí. Y cuando la persona llega a esa página después de ver la presentación del Evangelio, entonces tiene la opción de tomar alguna acción. O sea, puede hacer una pregunta, ya sea por correo electrónico, o puede conectarse de inmediato con un voluntario a través de WhatsApp. Una de las cosas que podemos decir, y yo, por lo menos yo soy consciente de ello y lo declaro, es que el ministerio Billy Graham no es un ministerio que está captando gente para llenar sus iglesias o llenar su ministerio, para captar fondos. No, tiene sus fondos, sus patrocinadores, y aquí no hay una doble intención. Es una herramienta, está disponiendo unas herramientas, igual que las campañas que hemos visto de las cruzadas o los grandes eventos evangelísticos. El ministerio Billy Graham está poniendo una herramienta a disposición de la iglesia local, ¿no? Porque la idea después es conectar. El voluntario tiene que conectar a esa persona que ha dado pasitos de fe, tiene que conectarla con un ministerio que pueda dar seguimiento, ¿no?, a esa semilla. ¿Cómo hacéis ese trabajo? ¿Qué éxito, cuánto éxito tenéis? Las luchas que se enfrentan, las dificultades del seguimiento, ¿cómo va eso? Sí, bueno, todo depende del país. Sí, aquí en España contamos con el equipo de Decisión España, que es una bendición inmensa por el trabajo que ya han hecho con las iglesias locales. Así que en el caso de Ana María, cuando surgió esa crisis y se necesitaba un pastor, fácilmente se pudo hacer esa conexión. Así que en un país como España se da muy fácil. Los voluntarios ya tienen la información, han sido instruidos en animar al visitante a que tienes que buscar una iglesia. Yo puedo seguir apoyándote, pero tú necesitas el cuidado y el apoyo que vas a recibir de tu iglesia local. Y cuando la persona da sus datos, mira, yo vivo en tal lugar, el voluntario entonces puede acceder a información que tenemos y pasarle los datos de la iglesia para contactar. En países donde no contamos con una decisión, México, es un poco diferente, pero aún así tenemos una base de datos de iglesias que son de sana doctrina, que sabemos que tienen un interés por el evangelismo, la evangelización y el discipulado. Entonces nos sentimos, tenemos la confianza de que si ya contactamos a X pastor, ese pastor va a dar el seguimiento. Que esa es la clave del ministerio, de cierta manera, que nosotros respetamos las denominaciones, porque lo que nos une es el evangelio. Entonces, ¿qué pasa si en Colombia hay un pastor bautista y tenemos la necesidad en la República Dominicana de asambleas de Dios? Hay respeto, hay amor, y hemos tenido el caso donde han trabajado juntos por la expansión del reino. Y no hay fronteras y se respeta, y es bello verlo. Nos está tocando verlo en Paraguay, en Chile, en Argentina, metodistas, bautistas, presbiterianos. Claro, como dice Marta, la declaración de fe, sana doctrina, los mismos parámetros, y vemos cómo es esto del reino, cómo trabaja en conjunto. ¿Cuán necesario es eso ahora? Y bueno, siempre lo ha sido, pero más ahora, ¿no? Que por lo menos en España hay una fragmentación, ¿no?, de la iglesia. Cuando un ministerio como Billy Graham viene ahora, por ejemplo, Franklin Graham, posiblemente, no sé si estoy dando algún spoiler o algo, se espera que venga pronto a España, no sé si es 24 o 25, no sé cuándo será posible. Claro, vosotros como equipo de backup o equipo de online, ¿no?, de trabajo en línea, ¿cómo preparáis a los voluntarios para un evento que pueda tener un impacto nacional? Hemos visto casos, ¿no?, de
incluso con polémica, que hasta la polémica es buena para mover un evento. Fue en Reino Unido, ¿no? Que hubo un boicot contra la campaña por manifestantes de diferentes colectivos. O sea, imagino que se verán llenas las webs del ministerio con comentarios, bueno, con insultos, con agresiones verbales, pero también con preguntas, con inquietudes. Tenéis que estar preparados, afilando las herramientas para recibir toda esa cantidad de flujo de llamadas, ¿no? o de visitas. Sí, claro. Y los voluntarios están siempre listos. El Señor nos ha bendecido con un grupo de personas que aman lo que hacen. Y Luis, tú puedes dar algunos detalles porque estás ahí. Sí, el factor oración. El factor oración es primordial porque vemos que viene el evento. La misma palabra, Proverbios 16:1, ¿verdad? El hombre puede planear la estrategia, pero Dios tiene la última palabra. Entonces, en nuestro corazón el Señor viene esta cruzada, prepara a nuestros voluntarios, son ministros, y Dios pone ciertas conversaciones de verdad de una manera tan impresionante que ese voluntario decía, ¿cómo me tocó a alguien que yo me puedo identificar? Que yo también perdí a mi mamá en coronavirus, en la pandemia, o mi esposo perdió el trabajo, y está esa área sensible, ¿ves? Entonces, la oración para nosotros es el motor de donde empieza y donde parte todo para una preparación como una cruzada. Pero bien, porque es cuando más están agitados las esferas, sobre todo las áreas espirituales, ¿no? Y donde más se ve tanto la bendición como, pues oye, la oposición, ¿no? Y los ataques, ¿no? Porque entiendo que hay un equipo también que gestiona eso, ¿no? Con los voluntarios, ayudándoles también a ellos, ¿no? Aconsejándoles. También ellos sufrirán, ¿no? Y pasarán malos momentos, o incluso levantarán la mano pidiendo ayuda porque en un caso concreto no saben qué consejo dar, ¿no? Es un trabajo muy importante, ¿no? Siempre es un reto cuando tienen por primera vez una conversación crítica, tanto puede ser criminal o de suicidio o de abuso, donde el coordinador de área viene siendo como un rol pastoral, donde camina con el voluntario y mira, estos son los procedimientos, oremos, caminemos, estemos al pendiente, demos seguimiento, porque bien dicho, el voluntario tiene sus necesidades. Claro. Y por más capacitación que tenga, bueno, todos tenemos días buenos y días malos, y días donde dices, no sé ni cómo voy a ministrar, no sé cómo voy a orar. ¿Por qué? Porque tuve esta situación, y también es una responsabilidad por parte de nosotros cuidarles, pastorearles, amarles, servirles, orar por ellos. Y Marta siempre nos ha encomendado mucho, estén al pendiente de áreas de corazón, y eso solamente a través del Espíritu Santo, solamente. Qué bueno. El trabajo es impresionante. Yo creo que fuera de la línea, ¿no? También estamos llamados a ser voluntarios, ¿no? Yo creo que esa formación que se da en estos trabajos también hay que aplicarlo a la vida real, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser voluntarios si no de esta plataforma, de cualquier oportunidad para poder compartir el Evangelio, ¿no? Cualquier vecino, amigo, familiar, compañero de trabajo. Qué bueno que estemos conectados, ¿no? Que estemos online, ¿no? Para ver las necesidades que hay a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Digo que es fundamental, ¿no? Sí, definitivamente. Y reconozco que a veces uno se percata de la necesidad, pero no sé qué hacer. Claro. Tal vez está diciendo, es que yo no soy pastor, yo no fui al seminario, yo no tengo nada. ¿Qué le puedo decir? Lo primero que debes recordar es lo que la mujer samaritana tuvo un encuentro con Cristo y salió a contarle a otra gente de lo que pasó en su vida. Entonces ese es el primer paso. Ayuda sí recibir los entrenamientos y las capacitaciones que ofrecemos para poder hacerlo, y todo es en línea, obvio. Tenemos unos cursos en video. Después de los cursos en video pasamos a una parte de ejercicios prácticos, simulacros. Vamos ahora, yo soy el visitante que te viene a insultar. No feo, pero más o menos para que prueben un poquito de eso, cómo reaccionas. O con esta pregunta difícil, ¿cómo reaccionas? Porque en ese momento, lo que tú dices, Luis, al fin y al cabo, la persona tiene que depender de la oración y del Espíritu Santo, que es quien ministra. Nosotros solamente somos ese canal que Él utiliza para alcanzar a otras personas. Y sí sabemos, no recuerdo el nombre de la voluntaria, que varias personas han dicho, siempre quise evangelizar, pero me daba vergüenza, me daba pena, no quería. Claro. Comencé a hacerlo en línea
y a los 6 meses ya comencé a hablar con el vecino. Claro. O sea, como que botas el miedo aquí en un ambiente más seguro y después como que vas tomando experiencia y te sientes más segura de ti misma. Es que cambia la vida también. O sea, es que el canal de bendición también es bendecido. Claro. En el proceso de dar a luz una nueva criatura también, ¿no? Como parteras de Dios, ¿no? Tenemos que disfrutar y ver, ¿no? No nos llevamos a mérito ni la honra ni nada. O sea, es claramente para el Señor, pero qué bueno ser parte y ser un instrumento de bendición, ¿no? Yo creo que esa es la función de la Iglesia, ¿no? Ser instrumento, ¿no? De bendición para otros, ¿no? Sí. Mientras haya necesidad en el mundo, ¿no? No, claro, y la necesidad la tenemos. Marta y yo lo hemos visto por más de 3 años, como la pesca milagrosa, que estaban las barcas hundiéndose, porque nos pasa que tenemos tantas conversaciones, a diferencia de ir a buscar, aquí ya están. Y por eso la palabra dice que oremos por obreros, porque la mies es mucha y eso es algo que Dios ha puesto en el corazón, pero estamos muy bendecidos por ello. ¿Cuántos voluntarios están trabajando ahora mismo, o a intervalos, o a ratos, o en todo el mundo? Bueno, en los 9 idiomas. Bueno. Cerca de 1.500. Wow. Sí, y pasan por un proceso riguroso, porque bueno, desde una referencia pastoral, 3 referencias, perdón, una de ellas pastorales. Hay ciertos países donde se lleva a cabo un reporte de antecedentes penales por la cuestión de la integridad del ministerio. Nosotros caminamos principios de alto impacto y prácticamente decimos estamos entregando las llaves del reino, no porque seas un consejero profesional, pero hay integridad en lo que estamos compartiendo. Y bueno, es un proceso riguroso. Qué bueno. ¿Cómo se inicia ese proceso? Cuéntame ahora mismo. Las personas que nos ven o nos están escuchando quieren, oye, quiero ser voluntario. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero que nada, en buscadejesús.net y hay una opción donde dice Únete al esfuerzo. Basado en Únete al esfuerzo, pueden ver las diferentes categorías, opciones. Vamos a intentar verlo en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí, en buscadejesús.net. Correcto. Primer paso. Segundo, únete al esfuerzo. Y abajito podemos ir viendo ahí los diferentes roles ministeriales que nosotros proveemos como redes sociales. Uno de los requisitos se pudiera decir que son 2 horas a la semana como mínimo. ¿Por qué? Porque bueno, tienes esta conversación, la abres, hay que darle seguimiento. Es importante eso, como guía de correo electrónico igual. Ves los correos electrónicos, ves el tema, hay que darle seguimiento, hay que darles atención. Guía de discipulado, esa atención de contestarle en 24 horas al momento que te asignan un estudiante para un curso de discipulado, es importante. Es como viene a la iglesia por primera vez, lo bonito de la bienvenida, el abrazo. Bueno, aquí digitalmente es lo mismo. Es lo mismo. Si te parece, vamos a ver un pequeño vídeo que explica esto y claro, habla un poco más de voluntariado antes de despedirnos. Sí. Vale, vamos allá. Es una herramienta muy buena, eficaz y creo que con mucho beneficio para las personas de toda clase, pueblo y nación. Lo que más me gusta de En Busca de Jesús es poder evangelizar. Poder ser útil en la vida de alguien a través de Dios, el poder impactar la vida de una persona mostrándole el Evangelio de una manera directa y verdadera, de mi casa a su casa, para decirle que hay un Dios vivo que le ama y que hay esperanza en su vida. Evangelizar a personas de muchísimas partes del mundo que quizás dentro de nuestra área local no podríamos alcanzar. Lo que más me gusta es el hecho de poder conversar con personas que quizás no conozco, pero poder compartirles el Evangelio de una forma clara y ver realmente que personas llegan a tomar una decisión por Cristo. He decidido participar del Ministerio En Busca de Jesús porque te proporcionan una serie de herramientas que te capacitan para poder evangelizar a través de Internet. Ahora para mí evangelizar es más fácil, es más sencillo porque evangelizar a través de En Busca de Jesús es como una práctica que te ayuda luego en la vida real a tener más respuestas. Desde que estoy sirviendo en el Ministerio de En Busca de Jesús, me he dado cuenta que he mejorado en la forma como hablo con las personas, me aproximo a ellas y puedo contarles de mejor manera quién es Jesús y lo que Él puede hacer por ellos en sus vidas. Te animo a ser parte de esta familia de consejeros y voluntarios para poder evangelizar a través de Internet. Animaría a todo el mundo a ser parte de En Busca de Jesús porque es una herramienta muy buena para
compartir el Evangelio y también para ayudar a otros a encontrar a Dios. Os animo a todos a apuntaros a En Busca de Jesús para ser parte de este ministerio. Animaría a todos a que se apuntaran a En Busca de Jesús, porque creo que es una forma de poder crecer espiritualmente, pero también poder entregar esperanza a un mundo que está en oscuridad. En busca de Jesús.net. Yo animo desde aquí a la audiencia que quiera ser parte y voluntario, porque no es algo que se interpone en el camino, no te va a quitar de tu propio ministerio, de tu propia iglesia, es compatible con tu vida, de tu vida de fe, de iglesia local. Y además te va a enriquecer, porque creo que estas herramientas, y hemos hablado aquí de la experiencia, también te edifica, te ayuda a saber luego tratar también con personas que tengan diferentes problemáticas y a diferentes temas, ¿no? Y creo que prepararse nunca está de más, ¿verdad? Sí. Y el Señor lo que pide es manos disponibles, alguien que esté disponible a ir, y el Señor te va a ayudar a crecer en esas habilidades. Te vamos a apoyar nosotros como equipo. Tenemos un equipo fabuloso aquí en España. De hecho, regresamos en octubre, volvemos, porque vamos a tener un retiro glorioso con el equipo de voluntarios que tenemos aquí en Madrid. Así que tal vez, si te animas, podrías acompañarnos en el otoño cuando volvamos. O sea, que no estás solo. Cuando pase algo, tienes a quien llamar. Así es. En busca de Jesús.net. Si por lo contrario necesitas ayuda, si necesitas alguien, una mano amiga, una palabra de ánimo, necesitas responder algunas preguntas, por lo menos buscar a alguien que te escuche, que es importante, ¿no? Pazcondios.net sería la web, ahora mismo que podemos compartir. Si conoces a alguien y no te atreves a hablar con él porque no te sientes, pues pásale el enlace, el link a esta persona que sabes que necesita ayuda, consejo. Pues oye, es una herramienta, utilízala como una herramienta. Tienes la web, la pasas por WhatsApp, por redes sociales. Oye, mira, ¿qué te parece esto? Mira, echa un vistazo a esto que encontré. Nunca sabes, ¿no? Echas las semillas, ¿verdad? Marta, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ti. por estar aquí. Ánimo, que espero que el trabajo siga siendo fructífero, que Dios os siga utilizando y que podáis avanzar y traer luz a muchos lugares de oscuridad en este mundo. Amén. Ha sido un placer, gracias. Gracias de verdad. A vosotros por venir. Pues Luis Mancilla, que es el gerente de voluntariado a nivel global, y Marta Cedeño, que es la directora de este ministerio, que es, recordemos, Ministerio Billy Graham en la parte online del mundo hispano, ¿verdad? Correcto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, bendiciones. Hasta pronto. A vosotros os dejamos en la programación y que no te vayas muy lejos, que aquí hay más. Hasta luego.